Hoy día, hoy día vamos a dar inicio al desarrollo que estamos proponiendo de un acuerdo de producción limpia para el sector de desalación y reuso de agua. Desde la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, estamos muy entusiasmados por esta iniciativa, por este desarrollo que estamos haciendo de la mano con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, eh, y con el objetivo de juntar, reunir a estos actores del sector, ya hay como más de 70 conectados, eh, con este interés que encontramos, con el objetivo final de poderlo posicionar al sector como una herramienta que sin duda va a ser útil para enfrentar la crisis climática, que ya es la crisis hídrica, que ya es muy evidente, y adaptarnos al cambio climático en todo lo que se viene. Mi nombre es Carolina Scarinzi, yo soy parte del equipo de ACADES. Voy a estar liderando el taller en el sentido de dar la introducción a los expositores que tenemos, que son gente muy interesante, con presentaciones muy interesantes que nos van a hacer hoy día. Como escucharon, el taller va a ser grabado, entonces ya dimos inicio a la grabación, es para dejar registro de las actividades que estamos haciendo. Eh, la presentación del taller va a tener una duración completa de 1 hora y media. Esperemos no pasarnos mucho más allá de las 10. Eh, Como pueden ver, estas son las 4 presentaciones que tendremos hoy día. Las presentaciones duran entre 10 y 20 minutos. Las preguntas las pueden hacer en el chat box donde sale preguntas. Ahí pueden hacer sus preguntas al cabo de cada presentación, o bien al final, dependiendo cómo vayamos con el tiempo, vamos a poder responderlas. Y sin más, para poder iniciar, voy a dejarle la palabra a los anfitriones del evento, a Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de ACADES, y a Joana Guzmán, coordinadora nacional de acuerdos de producción limpia en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, para que nos hagan una pequeña introducción. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días a todos. Lamentamos no tener acceso al video en este momento, pero bueno, no es relevante, lo importante son las presentaciones. Bueno, básicamente decirles que es un placer tenerlos conectados a todos en esta mañana. Somos 95 más o menos personas. Les agradezco mucho el gran interés que ha despertado este acuerdo de producción limpia. También quisiera agradecer a la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, evidentemente, por darnos la posibilidad de poder acompañarnos en el fondo en este proyecto, y también al equipo consultor, sin duda, del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, como también a nuestros, los panelistas que nos van a acompañar hoy día, a Domingo Sarzo y a Rafael de Fundación Chile. Este APL para nosotros es muy relevante. Esperamos en el fondo tener esta fase de diagnóstico, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que va a durar más o menos 4 meses para poder generar en el fondo una caracterización o una identificación de las brechas en 3 aspectos fundamentales de la industria de la desalación y el reuso. Diagnóstico que esperamos probablemente compartir con ustedes, ¿no? Ya en forma no solamente a los que participen de la PL, sino que esperamos que esto nos lleve también a poder darlo a conocer en nuestro Congreso ACADES, que aprovecho de decir en el fondo que va a estar, vamos a realizarlo el 20 y 21 de marzo del próximo año. Así que esperamos poder contar con la mayor parte de las empresas que hoy día están representadas por ustedes, para poder en el fondo llevar adelante este acuerdo de producción limpia que nos va a permitir, ojalá, generar algunos estándares para la industria que podamos compartir, y para apuntar, ¿no? Profundizar en la sostenibilidad de nuestra industria. Así que les agradezco mucho y dejo ahora a continuación a Joana también para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Muchas gracias también a Carolina, a todo el equipo de ACADES, y por supuesto también agradezco a Rafael Pizarro y a Domingo Sarzo, quienes nos van a acompañar esta mañana como grandes expositores. Para la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, sin duda, y bajo la misión que nosotros llevamos a cabo, que es fomentar la producción sustentable en los sectores productivos chilenos, pero también con un énfasis, y aquí quiero hacer hincapié un poco en ese sentido, en términos de competitividad. De alguna manera que se puedan reforzar e identificar aquellas brechas que impiden a los sectores y a las empresas fortalecer
sus sectores, pero también con ese enfoque y ese triple triángulo que está asociado directamente en materias de ambientales, sociales y económicas. Hoy en día, el instrumento Acuerdo de Producción Limpia con el cual trabaja la agencia se vincula directamente con las políticas de acción climática vigentes a nivel nacional, pero también en América Latina y el Caribe. Es por ello que la agencia tiene actualmente 5 desafíos enfocados a carbono neutralidad, a participación temprana, a aumentar la resiliencia, la transformación tecnológica, así como también la seguridad hídrica. Hoy en día una necesidad imperiosa, principalmente en términos de adaptación y resiliencia. Es por ello que frente al problema de escasez hídrico acentuado por la acción climática y particularmente en la zona norte de nuestro país, las empresas desalinizadoras y de reuso de agua de distintos tamaños surgen como una alternativa para contribuir a reducir los impactos crecientes de la crisis hídrica que afecta a gran parte del país. Es por ello que este acuerdo que inicia sus etapas a través del desarrollo de este diagnóstico busca impulsar esa gestión sustentable, tal como lo señalaba Rafael, en la operación, en el desarrollo de estas plantas, pero también el poder identificar los beneficios y oportunidades que están detrás de ellos. Por ello, este taller inicial, para poder compartir la identificación y las necesidades propias del sector, pero también alineadas a los intereses públicos que están detrás. Por mi parte, solo agradecer una vez más a CADE, a todo el equipo que está detrás de este gran acuerdo de producción limpia y por supuesto también a nuestros expositores y a todos los participantes que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias. Carolina, por favor. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Rafael. Para seguir adelante, vamos a hacer una muy pequeña encuesta. No sé si han utilizado la herramienta Menti, pero pueden escanear ese código QR desde sus celulares, o bien ingresar a menti.com, ingresar ese código que dice ahí. Y es una pregunta para anticipar esta presentación que viene ahora, que es sobre los APLs. ¿Qué es una APL? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus etapas? ¿Qué se pretende lograr con ellos? Entonces, si ustedes escanean ese código QR, llegarán a una pregunta en donde preguntamos si conocen qué son los acuerdos de producción limpia. Pueden ahí votar. Una de las 4 opciones, conocen los acuerdos de producción limpia, sé qué son, pero perdón, nunca los escuché pero no sé qué son, sé qué son, pero no hemos participado, mi empresa sí participó en alguno, y un breve minuto para poder ver las respuestas y presentar. Van votando 9 personas, 14, 15, 6, y ahí vamos viendo un poquito cómo está esta audiencia preparada para la siguiente presentación. Ya, entonces tenemos una cantidad ahí que los han escuchado, pero no tienen mucha claridad de qué se tratan, y otros que sí saben, pero no han participado. Se va posicionando el nunca lo escuché, interesante, así ya, pueden seguir votando para que así tengamos ahí el resultado, pero vamos a seguir entonces para no retrasarnos. Voy a invitar a Iván Solá. Iván Solá es investigador del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha. Iván, bueno, el Hub Ambiental es el equipo consultor que está apoyando a CADES en la realización del diagnóstico que después va a dar lugar al acuerdo de producción limpia. Iván obtuvo el grado de doctor en Ciencias del Mar y Biología Aplicada por la Universidad de Alicante en España y el doctorado interdisciplinario en Ciencias Ambientales por la Universidad de Playa Ancha. Actualmente lidera un proyecto financiado por la Comisión Europea para evaluar el desarrollo sostenible de la desalación en Chile, considerando una perspectiva ambiental, económica y social. Su principal línea de investigación consiste en la gestión y desarrollo sustentable de la desalación a nivel global, abordando tanto los aspectos ambientales relacionados con la operación y regulación de los vertidos de salmuera, como así aspectos socioeconómicos que facilitan el desarrollo de una desalación más eficiente y sostenible. Iván, por favor, puedes compartir pantalla.
Muchas gracias, Carolina, de compartir. Ya, por favor, ¿me confirmas, Carolina, si está correctamente la visualización? Se ve perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carolina, por la introducción. Asimismo, igualmente quisiera agradecer a todos los asistentes que participan en el taller y que a su vez están ya colaborando durante esta primera fase de diagnóstico del proyecto. Bueno, partiendo en materia, en primer lugar partiremos con qué es una APL, que estaba muy interesante esta primera actividad que has partido como presentando, Carolina, para entender un poco el contexto de los asistentes. Una APL se trata de un convenio de carácter voluntario celebrado entre una asociación empresarial representativa de un sector productivo y los organismos públicos competentes, cuyo objetivo es aplicar una estrategia de producción limpia a través de metas y acciones específicas en un plazo determinado acordado. En este caso, cuando se habla de un sector productivo, se quiere decir que los APL se suscriben con una asociación de productores, que esta puede ser una asociación gremial o una cooperativa de productores. En este caso se firma, como comentábamos, con la Asociación Chilena de Salinización con ACADES. ¿Y con qué fin? Se busca establecer sinergias y economías de escala en el proceso del desarrollo APL. Y para ello, la asociatividad es clave para alcanzarlo adecuadamente. Un factor que permite potenciar esta herramienta es el desarrollo de 4 normas chilenas oficiales que establecen las directrices para el desarrollo, implementación y certificación del cumplimiento de los acuerdos de producción limpia. ¿Y con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de los APLs? Dependerá de las temáticas abordadas en cada acuerdo, pero sin embargo, uno de los principales objetivos es mejorar la productividad y competitividad de las empresas, mejorar el cumplimiento de normativas ambientales, en este caso, y con especial énfasis, mejorar la eficiencia energética e hídrica, valorización de residuos, entre otras. Destacar que las empresas adhieren voluntariamente al acuerdo APL y no existe ninguna medida sancionatoria para las empresas que no cumplan con las medidas en el caso de que se adscriban. Los APL son cofinanciados por el Fondo de Producción Limpia, que contempla financiación parcial para las asociaciones de productores, en este caso, como para el desarrollo del diagnóstico sectorial, y a su vez para el seguimiento y control de la implementación y así como el desarrollo de auditorías durante el proceso y auditorías finales para las empresas que se quieran adherir. Las empresas adheridas reciben un sello de acuerdo de producción limpia, el sello APL, el cual tiene una validación internacional, ya que está validado internacionalmente por las Naciones Unidas, que pone en valor la estrategia de fomento de eficiencia y sustentabilidad implementada por el Consejo Nacional de Producción Limpia. El certificado que se concede a las empresas adheridas tiene una duración de 3 años. Actualmente se han llevado a cabo un total de 36 acuerdos de producción limpia de diferente índole, desde el año 1999, entre los cuales se puede destacar, como ejemplo, el APL logístico minero del puerto de Antofagasta, que se llevó a cabo con el objetivo de incorporar las mejores técnicas posibles de logística. En este caso, este APL incluye al sector de las empresas, el sector privado y empresas adheridas, así como el sector público, que incluye al gobierno regional, secretarías ministeriales de salud, medio ambiente, etcétera. Por destacar, también otro ejemplo de acuerdo de producción limpia se trata de las empresas adheridas al acuerdo de producción limpia certificado azul, impulsado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y Fundación de Chile, con el objetivo de fortalecer la gestión y eficiencia hídrica de las empresas de distintos sectores durante los procesos productivos y servicios. Destacar, como este último ejemplo, que como puede hacer énfasis, que en este caso, en el marco de esta iniciativa, las empresas que se adhirieron podían deducir como gasto para efectos tributarios los desembolsos que debían incurrir para la implementación de las acciones tendientes para el cumplimiento del APL y para la gestión sustentable del recurso hídrico. ¿Cuáles son las etapas de una APL? La primera etapa, que es en la etapa que nos encontramos en estos momentos, comienza con un diagnóstico, con la fase de diagnóstico, para entender, digamos, cuál es la realidad productiva, realidad, digamos, como ambiental, socioeconómica del sector.
A través de este se identifican las principales brechas en estas materias y a partir de este diagnóstico se genera una propuesta de APL, en la cual la propuesta incluye las metas y acciones para subsanar las brechas identificadas a través del acuerdo de producción limpia. Posteriormente comienza la fase de consenso, en la cual los distintos actores públicos y privados presentan sus comentarios a la propuesta APL realizada, para finalmente, digamos, acordar las metas y acciones que se abordarán durante el acuerdo de producción limpia y sus plazos de cumplimiento, así como algunos indicadores de desempeño para su seguimiento y control. Una vez obtenido el APL consensuado por las distintas partes y actores, se procede a la firma del convenio y posteriormente a la adhesión de las empresas, que es durante un plazo durante la adhesión a implementación de durante 24 meses. Y a continuación, en esta etapa de implementación del APL se permite, digamos, como evaluar, establecer la situación inicial de las empresas que se adhieren. Y para ello se desarrolla un plan de trabajo y las acciones de seguimiento para cumplir con las metas establecidas y por fin y llegar, digamos, como a la fase de cumplimiento y certificación final. Finalmente, si las plantas adheridas, tras la evaluación de conformidad y cumplen con los requisitos acordados durante el acuerdo de producción limpia, se procede a la certificación y para ello se concede el sello de APL que comentábamos anteriormente. Una vez contextualizado lo que se trata de una APL, así a modo de resumen, pasamos al contexto específico en el cual nos encontramos trabajando, que es en la elaboración del diagnóstico sectorial para la elaboración de un acuerdo de producción limpia de plantas desaladoras y de reuso de agua, en el cual en esta primera fase se trata de un acuerdo firmado entre ACADES y la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. ¿Cuál es el objetivo principal de este diagnóstico? El objetivo es identificar las brechas del sector de desalación y de reuso para proponer acciones clave que permitan mejorar la sustentabilidad y eficiencia con el fin de impulsar estos sectores claves para hacer frente a la escasez hídrica y cambio climático que estamos atravesando y que se seguirá atravesando en el contexto nacional. Partiendo principalmente de tres pilares, son los que identificamos como tres pilares a trabajar. La energía o energético, ligado como al consumo energético de la desalación y la oferta de suministro de energías renovables no convencionales para tanto proyectos actuales como futuros. Los aspectos ambientales, principalmente relacionados con la gestión de los vertidos de rechazo. El capital humano, principalmente relacionado con la situación actual tanto de operadores y personal de mantenimiento en plantas de tratamiento. A su vez, otro de los puntos importantes como objetivo durante este diagnóstico es, de manera temprana, involucrar a los suscriptores y grupos de interés, que es como damos partida con este primer taller, para realización del acuerdo de producción limpia, mediante, como comentaba, la realización de talleres y dar difusión digamos, a las materias que estamos desarrollando. Por otro lado, entender el sector, para ello es importante y realizar una caracterización de ciertas variables en el contexto de los tres pilares que mencionábamos anteriormente. Y finalmente, identificar cuáles son las brechas y desafíos del sector que nos permita proponer acciones y metas concretas para resolver estas brechas y desafíos. ¿Cuál será la metodología o cuál es la metodología que estamos, mejor dicho, llevando a cabo en estos momentos? En primer lugar, estamos realizando un levantamiento de información científico-técnica para levantar los antecedentes y contexto del sector. Por otro lado, se están realizando unas visitas a terreno con el objetivo de poder compartir experiencias y necesidades del sector para que puedan tratarse e involucrarse durante el desarrollo de este diagnóstico. Además, también estamos realizando una encuesta para poder llevar a cabo un diagnóstico adecuado y a su vez vamos a partir con este primer taller, pero la idea es seguir trabajando en diferentes talleres en los cuales voy a compartir más adelante. Y para ello se llevará a cabo este diagnóstico entre la Agencia de Sustentabilidad y de Cambio Climático y ACADES, junto a un equipo consultor que integra colaboradores científicos del hub ambiental, entre los cuales me incluyo como ahora presentando esta presentación. Es importante también destacar, para tranquilidad también de las empresas,
que los datos recopilados se tratarán con estricta confidencialidad y estos datos no se publicarán de manera individual, sino que se presentarán en informes de manera agrupada, con la intención de poder, digamos, realizar un diagnóstico agrupado del sector. Destacar que hasta el momento se han llevado a cabo ya 2 visitas a terreno, uno a la planta de agua de Antofagasta y otro a la planta de Nueva Atacama en Caldera. Y a su vez ya hemos acordado algunas visitas más a otras plantas en el contexto de plantas de tratamiento en el norte de Chile. Y a su vez levantar el alza que están invitados o son bienvenidos a las empresas que quieran sumarse a que podamos realizar alguna visita a sus plantas, que podamos entender el contexto, la realidad o experiencias que quieran compartir para el análisis de este diagnóstico. Por otro lado, comentaros que la encuesta que estamos recopilando se podría dividir en 5 puntos principales, en la cual se recopilan información de variables del aspecto económico, en variables como la producción de agua total, el coste del agua producida del proceso, cuáles son los usuarios finales donde se destina el agua, los aspectos energéticos, que va relacionado con variables de consumo energético durante el proceso, en qué parte del proceso, digamos, se destina más porcentaje del consumo energético, si emplean o no energías renovables, etcétera. Aspectos ambientales en los cuales se identifica cuál es el método de vertido-rechazo, cuál es el volumen de rechazo del producido, cuál es la percepción, digamos, social o percepción de los impactos ambientales durante el desarrollo del proyecto. Y finalmente, aspectos formativos, en los cuales se incluyen variables como del número de trabajadores, cuál es el porcentaje de personal especializado, si existe dificultad para encontrar personal especializado para integración en la planta, etc. Durante la actividad del taller se compartirá la encuesta en formato online para que también puedan tener acceso a la encuesta y para que puedan, digamos, revisar, consultar las preguntas, a su vez también contestarla cuando crean oportuno o que quieran sumarse. ¿Cuáles son los próximos hitos? Destacar que los próximos hitos a los que os invitamos a participar es, en primer lugar, les invitamos a participar en la encuesta o realizar visitas a su planta con el objetivo de poder realizar un diagnóstico adecuado. Además, en los próximos mes y medio, 2 meses, comentaros que realizaremos el próximo taller en el cual consistirá en la validación del diagnóstico y ahí presentaremos los resultados avanzados del diagnóstico del sector. Y una vez recopilado todos los antecedentes y con las consultas que recibamos y sugerencias, se procederá a presentar el documento final del diagnóstico. Finalmente, seguiremos trabajando en un tercer taller, en la cual los invitaremos también a participar, al igual que con este primer taller de difusión, y para participar en un taller en el cual presentaremos la validación de la propuesta APL, con el objetivo de recopilar a su vez y asimismo sus sugerencias, comentarios por parte de las plantas, para que se puedan integrar en el documento final de propuesta APL, el cual finalmente recopilará las acciones concretas y que permitan resolver las brechas y desafíos que iremos identificando durante el desarrollo de este diagnóstico. Y para no alargarme más, quisiera agradecerles por su atención y aquí presento mi email por si quieren o necesitan alguna consulta, si quieren participar, estaremos encantados, seremos bienvenidos de recibir cualquier tipo de sugerencia. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Vamos a seguir adelante. Bueno, destacar de la presentación de Iván, para los que habían dicho escuchamos una APL, pero no sabemos muy bien de qué se trata, ahí están los antecedentes. Importante que esto es un acuerdo voluntario, esto es un instrumento que permite articular a los diferentes actores, articular fondos, articular acciones que de otra manera individualmente no se darían, para así poder avanzar en los temas que al sector les parece importante. Entonces, por eso era muy importante que ustedes estén hoy en día y que nos puedan acompañar durante estos meses en los distintos talleres que vamos a hacer, porque es necesario que el sector exprese cuáles son sus desafíos, cuáles son sus prioridades y que eso sea lo que finalmente quede plasmado en el documento de APL. Vamos a seguir entonces.
Al final les voy a compartir el link de la encuesta que comentó Iván y algunos recordatorios para poder seguir adelante. Vamos a seguir con la presentación de Claudio. Claudio también es parte del Hub Ambiental de la UPLA y él nos presentará acerca de los aspectos ambientales de la desalación, en particular las consideraciones que tienen que ver para el sector productivo aquí en Chile. El doctor Claudio Sáez es ingeniero ambiental con estudios en la Universidad de Valparaíso y la Victoria University of Wellington de Nueva Zelanda. Así también posee un doctorado en Ciencias del Mar de la University of Plymouth en Reino Unido. La investigación del doctor Sáez se ha enfocado en la ecotoxicología marina, desde zonas intertropicales hasta polares. Lidera un grupo de investigación con enfoque pionero en gestión y mitigación de efectos de la desalación, principalmente en el desarrollo de herramientas de alerta temprana, combinando protocolos físico-químicos y de biomonitoreo. Ha liderado relevantes proyectos financiados por diferentes instituciones como la NID, Corfo, gobiernos regionales, la Comisión Europea, y así también como convenios entre empresa y academia en Chile para esta investigación y el desarrollo en aspectos ambientales asociados a la desalación. Actualmente cuenta con más de 50 publicaciones científicas, con una activa participación en la comunicación y divulgación científica atingente a tecnologías y temáticas socioambientales y ligadas a la desalación. Claudio, por favor, puedes presentar tu pantalla para compartir la presentación. Recuerden, si quieren hacer preguntas, en el chat de preguntas y respuestas, y algunas las responderemos por ahí y otras daremos lugar a los panelistas para que las respondan. Claudia, adelante. Tu presentación se ve bien. Lo que sí, no te escuchamos, Claudia. Por ahí tienes el micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, perfecto. Ahora sí, ya, perfecto, gracias. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y gracias también a los asistentes por la buena convocatoria. Espero que podamos resolver algunas dudas, aparte de la PL, con las presentaciones que hagamos los diferentes expositores. Bueno, como dijo Carolina, mi nombre es Claudio Sáez y en este momento soy el director general del Centro de Investigación Ambiental de la UPLA. Y yo les voy a conversar un poco acerca de aspectos ambientales de la desalación, efectos y consideraciones específicas en el marco del desarrollo de la industria en Chile. Bueno, solamente a modo de introducción, ¿quiénes somos? Somos un centro de investigación en el área de las ciencias ambientales. Tenemos un centro en Valparaíso, donde convergen una serie de investigadores con sus respectivos grupos de trabajo en diferentes áreas complementarias dentro de las ciencias ambientales, geografía, de la detección, microbiología, ecotoxicología, microbiología, etcétera. Todo enfocado a atender problemáticas dirigentes, bueno, de la región y a nivel nacional, en el cual el tema de la desalación se ha convertido en uno de nuestros principales enfoques. Específicamente en el tema de desalación, contamos con un contingente variado de investigadores, quien les habla y también una serie de otros académicos en el área de ecología marina. Hace poquito acaba de hablar Iván Sola, que también trabaja en temas de gestión de impactos. Tenemos oceanógrafos, gente que trabaja en la parte más molecular, ecotoxicogenómica, ecofisiología, geografía de teledetección y también, por supuesto, formamos a los nuevos investigadores del futuro en esta área y contamos con varios doctorantes que están desarrollando sus tesis en temas directos e indirectamente relacionados con desalación. Bueno, les voy a hablar un poco de una de nuestras líneas principales, que es la evaluación de impacto. Aquí, por supuesto, nosotros no abandonamos nuestro perfil académico y todas las investigaciones que desarrollamos se enmarcan en lo netamente científico-técnico.
sin perjuicio de que obviamente también trabajamos con varias empresas mejorando sus planes de vigilancia ambiental y sus prácticas ambientales, pero no abandonamos nuestra obligación de publicar nuestros hallazgos y nuestras investigaciones en las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial en el área de la desalación y las ciencias ambientales. Nuestras líneas de investigación están principalmente relacionadas a la evaluación de impacto, gestión de los mismos, desarrollo de proyectos sustentables y sostenibles. También tenemos una línea de investigación bastante fuerte en desalación para la agricultura y consumo humano, y por supuesto también en divulgación y estudios socioambientales a la hora de trabajar en proyectos desaladores. Nuestro financiamiento proviene, bueno, de las clásicas a nivel nacional, como la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, Corfo, y también tenemos financiamiento internacional a través de la Comisión Europea. Y también, por supuesto, colaboramos bastante con el sector privado y tenemos convenios vigentes y proyectos en colaboración con varias empresas a nivel nacional e internacional, como SACIR, CRAMSA, Nueva Atacama, Vigaflow y otras que están en este momento en vías de conversación. ¿Ya? Bueno, ¿qué sucede desde el punto de vista o cuáles son las grandes preocupaciones desde el punto de vista ambiental relacionado al tema de la desalación? Las descargas, ¿no? Las descargas de lo llamado salmuera, ¿ya? En Chile, la mayoría tenemos distintos tipos de descarga, sin perjuicio de aquella, las descargas abiertas, por ejemplo, como la que pueden haber ahí, que es la de la desaladora de agua Alicante en España, pero en Chile lo que priman son las descargas submarinas, ¿ya? De este estilo, que son en general tuberías mayores con eh, distintos aspersores que, digamos, están en una posición más o menos de 45 grados y que lo que permiten es que la salmuera o este concentrado de agua de mar eh, tenga un tiempo de residencia más alto en la columna de agua que recibe y que facilite su dilución, ¿ya? Es importante mencionar esto de que la salmuera es básicamente un concentrado de agua de mar, ¿ya? Todos bien saben dentro del ámbito, trabajando dentro de la industria de la desalación, que la salmuera bueno, constituye agua de mar y un concentrado de sales que se le extrae al agua de origen para bueno, los distintos usos que se le vaya a dar. Eh, y bueno, dadas las condiciones específicas de nuestro mar, en Chile, la verdad es que la naturaleza nos provee de varias virtudes que para el desarrollo en particular de la industria desaladora son bastante favorables, ¿ya? La dilución de la descarga, bueno, va a depender de varios temas, ¿no? Del punto de vista operativo, logístico, tecnológico, por supuesto que hay mejoras y hay estrategias que se pueden adoptar por parte de la industria para favorecer la dilución de la descarga. Entre ellas está la predilución, una red de descarga que tenga múltiples puntos de descarga de manera de facilitar eh, la dilución. eh, y por supuesto también la ubicación de estas descargas de manera que las condiciones naturales de las corrientes y la oceanografía permitan una buena mezcla, ¿ya? Sin perjuicio de aquello, como les decía, en Chile tenemos varias virtudes desde el punto de vista natural y aquí lo quiero poner en perspectiva a través de investigaciones propias que hemos hecho en nuestro centro. Bueno, aquí tienen dos desaladoras. A la mano derecha tienen dos desaladoras importantes de Chile. La desaladora de agua Antofagasta. Esto es antes de que en este momento la desaladora de agua Antofagasta está en proceso de expansión. Pero esto es durante el proceso anterior, ¿ya? Con la descarga
más antigua, una desaladora que tiene más de 20 años ya operando en la zona, y también tenemos la desaladora de La Escondida, que es la desaladora en este momento más grande de Chile, con más de 2.500 litros por segundo de operación. Ahora, si se fijan en las tablas que están en la parte superior derecha de ambos mapas, en esta modelación que se hace con una red un entramado construido con un sensor que se llama CTD, que mide conductividad, temperatura y profundidad. Podemos hacer una modelación más o menos en 3 dimensiones de cómo se da la dispersión de la pluma en base a la salinidad, ¿ya? Y lo que podemos ver, el mar chileno tiene alrededor de 34 PCU, que es la forma de medición como una combinación de sales, ¿no?, de mar. Y si se fijan en las dos plumas, tenemos que en un rango a una escala de 400 metros, tenemos casi una dilución completa de la salmuera dentro de los primeros entre 10 y 30 metros, ¿ya? Y luego con una muy pequeña influencia de la salmuera a más grandes distancias de ellos. De hecho, si miramos en la tabla, encontramos que tenemos un rango de dilución o que las concentraciones más altas o la salinidad más alta, medida a través de estas investigaciones, nos muestran que el rango de aumento de la salinidad no supera un PCU, ¿ya? Y esto se debe principalmente no solamente a las tecnologías y la logística de la descarga, sino que también a las condiciones naturales de cada uno de estos ecosistemas. Las costas de Chile son costas profundas, de corrientes bastante fuertes, y en general el patrón que hemos visto en estos dos ejemplos, agua de Antofagasta y La Escondida, lo hemos visto también como patrón en ya una decena de desaladoras que hemos estudiado usando tecnologías similares en otras partes de Chile. ¿Y por qué lo pongo en contexto? Porque aquí me gustaría también mostrar un ejemplo de una desaladora de Alicante, que está en el mar Mediterráneo. En el mar Mediterráneo sí que la administración de la salmuera es un tema más delicado. El Mediterráneo es un mar bastante somero, de baja profundidad, de bajas corrientes, y a veces los incrementos de salinidad pueden llegar, bueno, la salinidad promedio del mar Mediterráneo empieza más o menos en 37 PSU, pero podemos encontrar a veces salinidades que puedan superar los 40, 41 PSU con ciertas condiciones oceanográficas. Es decir, lo pongo en contexto para que se vea que además de todo lo que podamos hacer desde el punto de vista tecnológico y logístico, las bondades naturales del mar de Chile también ayudan mucho en términos del efecto de las descargas. Eh, Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros para evaluar los impactos ambientales? Nosotros nos enfocamos en las respuestas biológicas a distintos niveles de organización biológico. Principalmente trabajamos en el contexto chileno usando organismos fotosintéticos, macroalgas específicamente, o güiros como son cotidianamente llamados. Acá en el Mediterráneo trabajamos más con angiospermas marinas, que son plantas acuáticas, pero en general trabajamos con organismos sésiles. ¿Por qué? Porque son bastante, bueno, una que están presentes o son organismos sésiles, eh, tienen una relativa tolerancia a los incrementos de salinidad y a través de distintas herramientas a nivel molecular, bioquímico, fisiológico, del mismo organismo, y ya más arriba en los aspectos biológicos, poblacionales, comunitarios y ecosistémicos, se realzan como buenos organismos biomonitores. Aquí, bueno, las estrategias de biomonitoreo que usamos son de distinto índole porque representan aspectos diferentes en la escala temporal, sobre todo, y en la escala también ecosistémica, ¿ya? Por un lado, trabajamos mucho con temas de biomarcadores, respuestas específicas a nivel celular, por ejemplo, de expresión de genes que solamente se regulan bajo estrés por incremento de salinidad,
y que nos dan una alta sensibilidad al estresor, una fuerte causal con la fuente, es decir, nos permite, por ejemplo, también en zonas donde hay una alta afluencia o actividades industriales diferentes, atribuir responsabilidad del estrés a una fuente u otra, y eso ya no ha dado resultados en zonas donde operan plantas desaladoras, porque es cotidiano ver plantas desaladoras funcionando cerca de otras actividades, ¿no? Y a veces se le culpa a la desaladora de cosas que no tienen ninguna relación alguna con su operación. Los costos son relativamente bajos, la relevancia ecológica es intermedia porque básicamente a nivel celular lo que nosotros estamos viendo son las primeras señales del estrés biológico, pero que se pueden extrapolar de cierta medida a lo que podría sufrir el organismo, la población y la comunidad. ¿Ya? Y bueno, a nivel ecológico y ecofisiológico también es importante porque podemos ver los efectos a nivel ecosistémico sin perjuicio de que la sensibilidad y la posibilidad que tenemos de atribuir responsabilidad a determinados estresores, en este caso, por ejemplo, la salmuera, es baja. ¿Ah? Y bueno, pero lo positivo es que tenemos a través de esto una interpretación de lo que sucede en el mediano largo plazo. ¿Ya? Nuestro enfoque está principalmente asociado a experimentos, primero en situación controlada de laboratorio, donde podemos identificar respuestas específicas a determinados estresores o sus combinaciones, y luego de encontrar aquellos parámetros, respuestas biológicas que parecen ser más específicas al estresor en particular, las testeamos en terreno a través de trasplantes usando organismos biomonitores y luego midiendo estos biomarcadores y identificando a través de sus respuestas cuál es el estatus ambiental de las distintas zonas. ¿Ya? Bueno, diferentes investigaciones y cosas que hemos encontrado y que valen la pena también considerar para planes de vigilancia ambiental. Hacemos estudios a nivel micro y macro de comunidades submareales. Vamos desde evaluación de la estructura comunitaria de microorganismos hasta censos en la zona submareal, bentónica, donde determinamos las especies que hay presentes y podemos identificar a través de esto, por ejemplo, organismos que por su presencia o ausencia puedan ser considerados como buenos indicadores de la presencia de alguna perturbación o de alguna respuesta a un estresor específico, como por ejemplo la salmuera. En este contexto, como a modo de ejemplo, hemos identificado la predominancia de una anémona bastante común en las costas de Chile, pero que en las zonas de descarga de salmuera, ahí tenemos un difusor en la parte derecha, donde podemos ver una gran concentración de esta anémona que se llama Tuto de chilensis, y en general la encontramos de manera muy recurrente en zonas de descarga. Del punto de vista de la identificación de respuestas específicas en el laboratorio, lo que hacemos son experimentos en situación controlada y ahí identificamos respuestas específicas porque, por ejemplo, no voy a entrar en tanto detalle, por supuesto, pero solamente quería poner a modo de ejemplo aquí algunos genes que tienen que ver específicamente con respuesta a salinidad, que tenemos exposiciones por hasta 10 días y tenemos que hay una alta regulación o expresión de genes que tienen que ver específicamente con señalización celular asociado a la regulación osmótica de los organismos y también, por ejemplo, a transportadores de membrana o proteínas que solamente se expresan cuando hay un aumento de salinidad esto denota, digamos, la activación de mecanismos de tolerancia para poder contrarrestar el estrés osmótico. Sin perjuicio de aquello, utilizando los niveles de salinidad que cotidianamente encontramos en descargas de desaladoras en Chile, por ejemplo,
Si bien vemos la activación de estos mecanismos, nunca hemos llegado a detectar niveles que atenten, por ejemplo, contra la sobrevivencia de esta especie. Y bueno, desde el punto de vista del biomonitoreo ambiental, esto lo estamos haciendo también cotidianamente en distintas desaladoras de Chile, trasplantes de macroalgas, donde después de haber observado las respuestas específicas en el laboratorio, las testeamos en el terreno para saber si es que las respuestas a nivel celular y a nivel de organismo pueden representar una amenaza en el mediano corto plazo para la sobrevivencia de determinadas especies clave en las zonas de descarga. Este en particular es un estudio que desarrollamos en la misma desaladora de Antofagasta, y son protocolos que estamos utilizando, estamos implementando en varias desaladoras de Chile, en colaboración también con empresas de desalación que se han dado cuenta de que de verdad estas son estrategias que les permiten también demostrar que si es que hay una afectación en los ecosistemas circundantes, no tiene que ver necesariamente con su operación, y lo otro, hacer un seguimiento con estrategias físico-químicas y biológicas que permiten dar una completa descripción de lo que está sucediendo en el ecosistema donde funciona su planta, y como complemento a los planes de vigilancia ambiental, lo que siempre también es bastante bien recibido por las autoridades en el área. Otras Claudio, líneas que te interrumpo sí, brevemente para decirte que ya estamos en los 20 minutos y puedes como ir redondeando últimos 2-3 minutitos para ir cerrando. sí, ya estoy terminando. Otras líneas que trabajamos en aspectos ambientales, bueno, hemos hecho un estudio que de hecho es parte de la que fue la tesis doctoral de Iván Sola que comentó antes, acerca de la evaluación de los planes de vigilancia ambiental y también de las declaraciones y evaluaciones de impacto ambiental hasta el 2019 de las plantas desaladoras ya se ingresan al CEA a través de una declaración o evaluación. Y nos dimos cuenta de varias cosas relevantes, como por ejemplo que existe una gran heterogeneidad en requisitos para las resoluciones de calificación ambiental y planes de vigilancia ambiental, independiente de la magnitud de la planta. Conforme aumenta la calidad de los planes de vigilancia ambiental solicitados por la autoridad, también van aumentando la solicitud de una serie de parámetros que son irrelevantes de medir, ¿no? Como por ejemplo estudios en el intermareal, mediciones de parámetros físico-químicos que no tienen que ver con la composición de salmuera, etcétera, etcétera. Y todas estas lecciones son importantes para la ley de desalación que está en este momento en discusión en el Parlamento, que se está reactivando su discusión y en el cual nosotros estamos participando también activamente como asesores científicos. Algo bueno, que sí, seguramente Domingo tocará en su presentación, pero es algo que no ha sido evaluado en profundidad en Chile, es el potencial uso de acuíferos costeros para desalación. Aquí tenemos un proyecto en colaboración con el mismo SACIR dentro de un consorcio que se llama CAPTA, en donde estamos evaluando, usando como modelo Laguna Verde, acuíferos costeros, para potencial uso en desalación. Como bien sabrán, el uso de acuíferos costeros, dadas las características eventualmente salobres del agua de origen, puede presentar bastantes bondades, sobre todo en el contexto chileno, donde tenemos una gran productividad y por eso una gran cantidad de materia orgánica y debris que puede presentar problemas desde el punto de vista operativo. En los acuíferos tenemos una filtración natural por parte de la tierra, y también en niveles de salinidad que pueden ser más bajos y también traer, por supuesto, ventajas desde el punto de vista operativo, energético y económico. ¿Ya? Bueno, a modo de conclusiones, puedo comentarles que las condiciones naturales de las costas de Chile, comparado con otras zonas del mundo, proveen un escenario bastante favorable para un reducido impacto ambiental de las desaladoras y las descargas de salmuera. Las herramientas de monitoreo ambiental que hemos desarrollado a lo largo de los años permiten a priori demostrar efectos ecológicos, fisiológicos y metabólicos restringidos, o sea, a bastante pocos metros de la zona de influencia o descarga, y nunca
avisorando la superación de umbrales de tolerancia en las especies que hemos estudiado. Actualmente no tenemos una regulación ambiental específica para la construcción y operaciones de plantas desaladoras, más allá de ciertos instructivos o manuales de buenas prácticas que han salido por parte de la Armada, pero es algo que se está discutiendo como parte de la tramitación de la ley de desalación en el Parlamento. Y por supuesto debemos incorporar las investigaciones o sea, los resultados de estas investigaciones al escenario chileno y a los planes de vigilancia ambiental. Ya lo estamos haciendo en colaboración con varias empresas y creemos que eso también permite dar un diagnóstico ambiental bastante representativo y proponer medidas de mitigación oportunas en el caso de que sea necesario. Así que eso sería por mi parte. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudio. Bueno, hay muchísimas preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Las iremos respondiendo por ese medio. Así que tanto Iván como Claudio irán respondiendo por ahí mismo para poder seguir avanzando. Y luego al final de todas las presentaciones, si tenemos tiempo, también vamos a ir respondiéndolas en vivo. Vamos a seguir entonces. Nuestro próximo expositor, tenemos a Domingo Zarzo. Domingo, ¿me escuchas, Domingo? Sí. Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Muchas gracias, Domingo. Domingo hoy día nos va a estar presentando sobre el tema energético. El Domingo es director de la Asociación Española de Desalación y Reuso y director de innovación, innovación y proyectos estratégicos de SACIR Agua. Domingo tiene más de 35 años de experiencia en el sector. Así que te dejo la palabra. Domingo, puedes compartir tu presentación sobre consumo energético en el sector. Sí. Muy bien. Muchas Dime gracias. si puedes compartir. ¿Se está viendo? Sí. Con el modo de presentación. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a CADES y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático por invitarme a este foro. Encantado de poder participar. Y bueno, yo voy a hablaros de desalación y consumo de energía eléctrica. Primero, como primera introducción, decir que hay 800 millones de personas que no disponen de agua potable y 2.200 millones que no cuentan con un suministro seguro. Y para complicar el asunto, pues más del 95% del agua del planeta está en los océanos, por lo cual la solución de la desalación es evidente. Aquí tenéis algunos datos genéricos de desalación en el mundo. Hay unas 20.000 desaladoras que producen cerca de 100 millones de metros cúbicos diarios. Aproximadamente el 60% de estas desaladoras son de agua de mar y aproximadamente el 65% es mediante ósmosis inversa, con otras tecnologías como la evaporación en claro retroceso por su mayor consumo de energía. Una curiosidad, o sea, el 70% del agua que se consume y consumimos los humanos en el planeta va hacia la agricultura, y decir que a nivel global solo un 2 o 3% de la capacidad de desalación va a esta aplicación, aunque hay países en los que se considera una rareza, como España, donde más del 21% del agua que desalamos va hacia la agricultura. Bueno, los retos de la desalación ya se han hablado de algunos, y lo que se utiliza por los detractores de la desalación para atacarla es, por un lado, el consumo de energía. Las desaladoras consumen mucha energía, ese es un mantra habitual. El siguiente es el vertido de los concentrados tiene un impacto, cosa que ya han desmentido mis compañeros anteriores. Y lo siguiente es que el precio del agua es muy elevado. Yo, para desmentir estos datos, pues diría que la energía necesaria para desalar el agua que necesita una familia de 4 miembros en un año es igual a la que consume su refrigerador. Cuando hacemos este tipo de comparaciones se desmontan un poco estos mitos. Evidentemente, una gran desaladora en el lugar donde está ubicada consume muchos gigavatios de energía, pero hay que pensar a cuántos cientos, miles o millones de personas da agua y sacar esa ratio por metro cúbico, ¿no? Respecto al vertido de concentrado, ya se ha comentado. Y respecto al precio del agua, pues el precio del agua desalada está muy por debajo de €1 metro cúbico, o sea, menos de 1.000 pesos metro cúbico. Incluso en las últimas licitaciones en Oriente Medio se está hablando incluso de la mitad, de 0,5 o incluso de 0,3 en concesiones a largo plazo. Y bueno, pues no tenemos más que compararlo con el agua embotellada, donde el precio del agua embotellada supera en 500 veces al del agua desalada de agua de mar. O si nos vamos a marcas reconocidas, de las cuales no pienso hablar, podemos estar hablando incluso de
1000 o 6000 veces más caro. Bueno, entremos ya en el tema de hoy, el consumo de energía en desalación. Para producir un agua desalada para cualquier uso necesitamos un suministro de energía, eso es evidente. La energía que necesitamos para desalar es termodinámicamente igual a la energía que necesitamos para disolver el agua pura en las sales en la disolución. Aquí tiene una serie de ecuaciones. Lo importante es decir que el consumo de energía necesario para separar las sales del agua, si lo convertimos en kilocalorías y en kilovatios, obtenemos que se necesita aproximadamente 1 kilovatio hora metro cúbico para una salinidad de 35.000 miligramos litro. Eso quiere decir que nunca vamos a poder desalar por debajo, agua de mar, por debajo de 1 kilovatio hora metro cúbico, ya que violaríamos las leyes de la termodinámica, lo cual es imposible. Es decir, tenemos ahí un límite que nunca vamos a poder pasar. Bueno, aquí tienen una tabla con la energía utilizada en los distintos procesos de desalación. Como he comentado antes, la evaporación tiene un consumo mucho más elevado. Incluso, bueno, lógicamente los procesos de evaporación, como la multistage flash o la destilación de múltiple efecto, tienen un gran consumo de energía térmica, que si no lo comparamos en consumo de energía, pero incluso así, dejando aparte el consumo de energía térmica, que es el mayor, en energía eléctrica son más consumidores que los sistemas de ósmosis inversa debido pues, a las bombas, dosificadoras, etc. Bueno, una estrategia que se ha seguido sobre todo en el Golfo Pérsico, antes de que predominaran más las plantas de ósmosis inversa, es lo que llamamos la cogeneración o producción de energía y agua simultánea, por medio de lo que llamamos plantas duales e híbridas. Es decir, podemos usar directamente el vapor residual que tenemos en una planta para evaporar agua, o usar este vapor para producir energía y desalar mediante ósmosis inversa, o bien procesos combinados de evaporación y ósmosis inversa. Entonces se trata de optimizar técnicamente el suministro de energía, electricidad y calor. Como digo, este tipo de plantas han predominado durante algún tiempo, sobre todo en Oriente Medio, Arabia Saudí y países similares, pero lógicamente está en retroceso porque sigue siendo más demandante energéticamente y por tanto es desfavorable frente a la desalación. Bueno, la evolución del consumo de energía con el tiempo pueden ver cómo ha ido. En los años 70 hablábamos de plantas de evaporación por multistage flash o destilación de múltiple efecto y hablábamos de consumos eléctricos de 25 kilovatios hora metro cúbico. A partir de ahí ha ido cambiando la tecnología hacia procesos más eficientes, compresión de vapor, ósmosis inversa. En los años 90 ya empieza su gran desarrollo. A partir de ahí empiezan a introducirse los sistemas de recuperación de energía para la salmuera, bien turbinas Francis o Pelton, hasta los años 2000, donde empiezan a aparecer los intercambiadores de presión que conocemos como de cámaras isobáricas o hiperbáricas, donde estamos en los actuales 2,5-3 kilovatios hora metro cúbico en desalación. Lógicamente, como decía, en esta curva asintótica tiene un límite que es el límite termodinámico que nunca vamos a poder superar. Por tanto, nos queda muy poco margen para poder bajar más el consumo de nuestras desaladoras. Incluso aunque cambiáramos hipotéticamente de tecnología, que no parece vaya a ser el caso por las nuevas tecnologías que están saliendo, que no consiguen, lógicamente, bajar estos consumos de energía. Bueno, ¿y qué consumidores de energía tenemos en las desaladoras? Pues por un lado la captación, lógicamente, nuestros sistemas de pretratamiento, el corazón de la planta, la ósmosis inversa, es decir, los bombeos, los trenes y los recuperadores de energía, el posttratamiento o adecuación de nuestra agua a la calidad que se requiere, los elementos auxiliares, que son cosas menores, y bombeo a distribución, aunque esto no es un consumo directo de la desaladora. Y vamos a ver algunos ejemplos reales en algunas plantas. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos que he extraído de nuestro caso de SACIR, donde podemos ver algunas plantas de gran tamaño en Argelia, España y Australia, donde vemos estos consumos que están pues eso, en el entorno de 3, 3,5, y como ven, en algunos casos incluimos el bombeo de agua a producto, pues nos vamos a 5,4, pero lógicamente eso no es la producción de agua, sino su distribución. Aquí podemos ver un desglose de consumo energético por distintas etapas de producción de la planta. Como vemos, para una planta en Australia,
la planta de la Southern Seawater Desalination Plant en Western Australia. Bueno, como vemos, lógicamente el mayor consumidor es la ósmosis inversa, un 62%, el primer paso. En este caso hay un segundo paso para producir un agua de mayor calidad y reducir el contenido en bromuros, para reducir el riesgo de producción de trialometanos, y que es un 9%. Pero si vemos, también tenemos un 16% respecto a la estación de bombeo de agua potable. Es decir, tenemos un valor que hemos visto antes de 3,1, que se sube a 3,7 en el caso de sumar la estación de bombeo de agua potable. Como vemos, la mayor parte del consumo viene de parte de la ósmosis inversa, y destacar que el pretratamiento junto con el bombeo pues supone aproximadamente un 10%. Bueno, este es un ejemplo del impacto que puede tener la distribución, y este es un caso claro en Chile. Fue una planta que construimos en la minera Manto Verde, y que ocurre en muchas plantas en Chile. El agua se bombea a gran altura y a una gran distancia desde el punto de producción de agua, y en este caso pues teníamos 35 kilómetros y una diferencia de cota de 700 metros. Por tanto, el consumo de la desaladora era de 3,5 kilovatios hora metro cúbico, pero el consumo del bombeo de impulsión hasta el punto de destino eran otros 3,5 kilovatios hora metro cúbico. Por tanto, tenemos un consumo igual en la producción de agua que en su distribución. Lógicamente, esto no es un caso muy común. En Chile sí, pero en otros países no es habitual tener que bombear a estas distancias y diferencias de altura. También podemos hacer lo contrario. Este es un caso en una desaladora para una comunidad de regantes en Cobar de Almanzora. En este caso teníamos el agua disponible a una diferencia de cota de 175 metros, un agua salada. Y en este caso utilizamos esta diferencia de cota para producir el agua en nuestra ósmosis inversa. En este caso es una planta de agua salobre sin bomba de alta presión. Es decir, con la diferencia de cota, la presión hidráulica de esta agua, podemos desalar sin ningún consumo energético. Bueno, sin ningún no, con 0,02 kilovatios hora metro cúbico, debido a pues, las dosificaciones químicas y otros pequeños consumos en la planta. Respecto a la influencia de los pretratamientos en el consumo energético, ya he comentado antes que no representaban un gran porcentaje, y aquí podemos ver el impacto de... Esto es un estudio teórico hecho para una planta de 200.000 metros cúbicos día, que es una planta real, comparando qué pasaría si modificamos el pretratamiento. Por ejemplo, filtración de gravedad seguido de una filtración presurizada, una doble etapa de filtración, una única etapa de filtración, doble etapa de filtración por gravedad, etc. Entonces, comparando estos pretratamientos, digamos, convencionales en distintas etapas y presurizado o presión, vemos que el impacto sobre los kilovatios hora metro cúbico no es muy grande. Estamos hablando del primer decimal, y por tanto pues no hay una gran diferencia que nos permita tomar decisión en base solo al consumo energético. Otra estrategia de reducción de los consumos energéticos de las desaladoras es usar lo que se conoce como diseños híbridos, es decir, poner distintos tipos de membrana dentro de los tubos de presión y extraer el agua por los dos lados del tubo, que es lo que se conoce como split. Y en este caso pues tenemos algunas ventajas. Aquí pueden ver el caso de la planta de Australia que comentaba antes, donde en un sistema convencional tendríamos unas presiones de 57-62 bares y en segundo paso 12,5, y reducimos un 9% en primer paso y un 8% en segundo paso, lo cual es una reducción bastante importante de consumo energético, y nos permite asimismo también poder mezclar más agua reduciendo el coste. Otra estrategia para la reducción del consumo energético es ver cómo instalamos nuestras bombas de alta presión. Lo más convencional es hacer una forma de instalación por tren, es decir, cada bomba de alta presión está asociada a un tren de membranas, pero hay otra estrategia que es la que se conoce como centros de presión, que es instalar menos bombas que trenes de presión. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que tienes unas bombas más grandes y por tanto son más eficientes, hay un menor número de bombas y por tanto tienen menor inversión, pero como desventajas pues tenemos menor flexibilidad de funcionamiento si queremos ir poniendo trenes uno a uno según las necesidades, y también pues la complejidad hidráulica del sistema, cuando además probablemente tengamos el mismo concepto en los recuperadores de energía, en nuestros sistemas de control, etc.
Bueno, respecto a el uso de variadores de frecuencia es otra estrategia clara en los sistemas de bombeo, dado que las membranas con el envejecimiento y con la temperatura tienen presiones diferentes y por tanto cuando arrancamos la planta se trabaja menos presión, a medida que se van ensuciando y envejeciendo hay más presión y a mayor temperatura también tenemos presión, por tanto las variaciones de temperatura también afectan. Entonces una estrategia es colocar un variador de frecuencia en nuestra bomba de alta presión de forma que trabajemos en el punto de consumo y no estemos tirando energía. Sin embargo, estos variadores de frecuencia para una bomba de alta presión, que puede ser de 1000 o 1500 kilovatios, pues tiene un coste bastante elevado. Entonces, hay una segunda estrategia para conseguir el mismo efecto, que es tener una bomba pre-booster, una bomba más pequeña que sea la que nos regule la diferencia de presión con variador de frecuencia y tener la bomba de alta presión trabajando siempre en su punto de máxima eficiencia. Esta es una estrategia que hemos diseñado y está instalada en muchas plantas y funciona bastante bien. Bueno, respecto a los sistemas de recuperación de energía, es un estándar, o sea que no es nada novedoso, no hay mucho que decir. Básicamente han ido evolucionando con el tiempo, como comenté en las diapositivas primeras. Y bueno, tenemos distintas marcas que fabrican estos elementos y, como digo, es un estándar que se coloca para aprovechar la presión residual de la salmuera. En un sistema de ósmosis, la bomba de alta presión alimenta nuestras membranas, digamos, podemos decir, a 60 bares, por decir algo, y el producto sale sin presión, pero el rechazo sale con la presión menos la pérdida de carga de las membranas. Por tanto, podemos estar hablando de 57-58 bares. Entonces, esa corriente de agua con alta presión es la que se introduce en estos recuperadores de energía para reducir así el consumo energético. Bueno, otra opción de recuperación energética es cuando tenemos la planta desaladora a una cota alta y, por ejemplo, podemos introducir una turbina en la salmuera para devolverla al mar y aprovechar para la producción de energía, ¿no? Pues podría ser otra estrategia dependiendo si la diferencia de cota entre el mar y la desaladora lo hace interesante. Bueno, respecto al uso de energías renovables en desalación, tenemos distintas opciones: calentar el agua mediante energía térmica o solar o geotérmica. En procesos de desalación de membranas podemos usar esta energía eléctrica captada mediante eólica fotovoltaica y bueno, en plantas de evaporación podríamos usar directamente el vapor, etc., ¿no? Bueno, ¿cuáles son las dificultades del uso de energías renovables en desalación? Pues lógicamente las necesidades de energía de las desaladoras son muy elevadas. Para una planta muy grande de 200 o 300.000 metros cúbicos día necesitaríamos mucha superficie para un parque fotovoltaico, aunque podemos hacerlo, ¿no? Continuidad y almacenamiento, este es un problema. Nuestra planta debería estar funcionando al máximo de capacidad el mayor tiempo posible y sin embargo las renovables no son continuas, lo cual nos obliga a almacenar energía, que es caro. Luego, necesidades de espacio, condiciones favorables, es decir, el mejor lugar para instalar una desaladora no tiene por qué coincidir con el mejor lugar para la producción de esa energía renovable, ¿no? Luego, lo que están haciendo algunos gobiernos y empresas, por ejemplo, el gobierno español o australiano, es comprar a la red eléctrica energía certificada como renovable, aunque la planta no está alimentada directamente de estos parques, sino que es la red general la que se alimenta. Bueno, es otra forma de descarbonizarse uno mismo, aunque la realidad es otra, ¿no? Como novedad en España, en mayo se publicó el Real Decreto 4/2023 de lucha contra la sequía, con una inversión de 2.200 millones de euros. Estábamos en una situación muy seria y, aparte de reducciones de tasas para los agricultores, acelerar la construcción de nuevas desaladoras e importantes inversiones en tratamientos terciarios de depuración. De hecho, uno de los objetivos de este Real Decreto es que se doble la reutilización de agua del actual 10% a nivel nacional al 20% antes del 2027. Y, como vemos, otra de las medidas fue inversión en descarbonización de plantas desaladoras, es decir, construir plantas fotovoltaicas asociadas a las desaladoras. Nosotros pues tenemos además la ventaja de contar con los fondos europeos que se han llamado de reconstrucción tras la crisis del COVID. Los fondos Next Generation pues están favoreciendo mucho este tipo de inversiones. Bueno, hay otra forma de reducir el coste energético, que no el consumo, que es la gestión y operación de las tarifas eléctricas. Es decir, en este caso no se trata de ahorrar en el consumo, sino en el coste.
y la estrategia pretende consumir energía solo en los periodos en los que la energía es más barata, parando la planta en estos periodos de coste más alto y haciéndolo funcionar en los periodos de más bajo precio. Para poder hacer esto, lógicamente, tenemos que tener la planta sobredimensionada, tiene que tener mayor capacidad de producción y tenemos que tener capacidad de almacenamiento de agua para cubrir las necesidades en ese momento punta. En este caso, tiene el inconveniente de que muchas veces los periodos punta de precio de energía, por ejemplo en verano, pues pueden coincidir con los picos de demanda de agua de la agricultura o del turismo, por tanto nos es complicado hacer esta gestión, ¿no? Y luego decir que es más viable en plantas de agua salobre, ya que no sufren tanto el impacto de los arranques y paradas frecuentes de una planta de agua de mar que trabaja a presiones mucho más altas. Y ya acabando ya, hablar un poco de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo. Bueno, las tendencias actuales en innovación en desalación, más que desarrollar nuevas tecnologías y nuevos procesos, están sobre todo focalizadas en la sostenibilidad. O sea, en la búsqueda de la eficiencia energética y el uso de renovables, la producción de energía con gradientes salinos, de la que hablaré ahora. Hablamos también del incremento de la sostenibilidad ambiental, pero no solo ambiental, también social y económica. Hablamos de economía circular, por ejemplo, reutilización de membranas para otros usos y otros componentes, lo conocido como brine mining, minería de la salmuera, obtener sales y productos químicos a partir de las salmueras. Por supuesto, estamos envueltos todo el sector en la transformación digital, como toda la industria, con la aplicación de inteligencia artificial, drones, gemelos digitales, etc. También la contribución a la reducción de la huella de CO2 y la huella hídrica. Y, por supuesto, la desalación está totalmente alineada con el link agua, energía, alimentación, con la seguridad alimentaria. Por tanto, yo creo que en los próximos años el uso del agua desalada para la agricultura se va a incrementar en muchos países. Respecto al tema de los gradientes salinos, ya lo comentaba, hay dos tecnologías básicamente, la forward osmosis, que es una osmosis, digamos, funcionando al revés. Bueno, al revés no, porque al revés de la osmosis inversa. O sea, es una osmosis en el que, bueno, introducimos una corriente salina y un agua dulce. Las sales tienden a ir hacia el lado dulce para equilibrar, perdón, el agua dulce tiende a ir hacia la parte salada para equilibrar potenciales químicos y eso genera una corriente de agua que podemos aprovechar turbinando y produciendo energía. Este sería muy básicamente este proceso de producción. Y el otro proceso de producción de energía aprovechando gradientes salinos es la electrodiálisis reversa, es una electrodiálisis funcionando al revés. Lo que hacemos es introducir una salmuera junto con un agua dulce. Una vez más, el agua dulce tiende a ir hacia el lado más salado para equilibrar los potenciales químicos. En este caso se van encontrando con distintas membranas. Los iones positivos tienden a ir hacia el electrodo negativo y viceversa. Y ese flujo de iones genera un flujo de electrones que se captura en los electrodos produciendo energía. Nosotros tenemos una planta piloto que acabamos de poner en marcha en la desaladora de Alicante que mencionó Claudio precisamente y estimamos que se puede recuperar entre 0,3 y 0,7 kilovatios hora metro cúbico mediante este procedimiento. En nuestro caso, además, vamos a usar como fuente de agua potable agua residual, por tanto, la aplicación sería muy interesante en el caso de que tengamos una descarga de desaladora y una descarga de aguas fecales juntas, ¿no? en el mismo punto de vertido. Bueno, pues eso es todo. Espero haberme ajustado al tiempo porque al final no lo he estado controlando demasiado y espero que les haya sido interesante y quedo abierto a las preguntas al final de la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Sí, te ajustaste a tus 20 minutos. Muy bien, muchas gracias por eso. Hay algunas preguntas en el chat que te pido si las puedes revisar y contestarlas por ese mismo medio, así podemos seguir avanzando con la presentación que nos toca. Que ya es la última del día de hoy, con los últimos minutos que tenemos. Así que me gustaría darle la palabra a Rafael Pizarro, es director de programas sectoriales de Fundación Chile y director de estándares laborales de la Alianza CCM Eleva. Rafael es psicólogo y un máster en psicología y un máster en ciencias de la educación. Rafael nos va a hablar sobre la formación de capital humano en el sector. Rafael, puedes compartir tu pantalla para mostrar la presentación. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si se ve la presentación? Sí, la vemos. Ahí está.
está en formato de presentación. Muchas Bueno, gracias, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor acompañarlos en esta instancia. Yo los voy a llevar a una lista distinta de lo que es la gestión de la incorporación de los procesos de desalinización en los sectores productivos, que es desde la mirada de generar una estrategia para el desarrollo de capital humano asociado a la operación de estos procesos. En este contexto, les voy a presentar un poco cómo hemos ido abordando sectorialmente el desarrollo de capital humano en minería y cómo desde minería ya se está trabajando en cómo ir poblando dotacionalmente las plantas desaladoras y también la mirada de proyectos que vienen a futuro en esta misma línea. El contexto, la alianza CCM-LEVA, es una alianza que nace por ahí por el 2012, y lo que busca es contar con el capital humano que requieren los procesos de la minería, y poder contar con las personas con las competencias que se van a ir requiriendo a la luz de las transformaciones que vamos viviendo como sociedad. Algunas de ellas nos mencionaba Domingo al final de su presentación, en términos de la transformación digital, en términos de la transición socioecológica que, por ejemplo, estamos viviendo. En ese contexto, la alianza CCM-LEVA es una invitación a colaborar sectorialmente para ir abordando los desafíos de capital humano. Esta alianza la integro hoy día aproximadamente 16 socios, entre ellos las empresas mineras que operan en Chile más importantes. También tenemos asociaciones gremiales y, como les decía, tratamos de hacernos cargo de la gestión del capital humano que la industria requiere. Para eso nosotros hacemos estudios de capital humano que nos permiten ir monitoreando dónde están las brechas, dónde se van a ir necesitando personas, digamos, que los distintos procesos de la cadena de valor, y luego también identificamos cuáles son las competencias requeridas y vemos cómo vamos a impactar en el mundo de la formación, de manera de poder ir preparando a las personas para estos requerimientos. En ese contexto, para nosotros, la formación técnica profesional es vital, ¿ya? Y juega un rol vital en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando estos procesos de desalinización se estabilizan y empezamos a tener distintas plantas de desalinización, tenemos que ver cómo vamos a entregar esas señales al mundo de la formación para que prepare gente que pueda formar parte de estas rotaciones, de estos procesos, que pueda desenvolverse laboralmente en estos procesos. En ese sentido, necesitamos generar puentes de conexión que vinculen las necesidades de los sectores productivos con los aspectos formativos laborales. De lo contrario, nuestra formación técnica pierde potencial, pierde valor, pierde eficiencia. En ese contexto, existen herramientas muy potentes. Una de ellas es el marco de cualificaciones técnico-profesionales. Esta es una tendencia a nivel internacional. Podemos revisarla en distintos continentes, entre ellos Oceanía, África, Europa, en donde el sector económico productivo define cuáles son las competencias que requiere para sus trabajadores, cuáles son los próximos desafíos, etc. ¿Cómo se desarrolla esto para que se hagan una idea? Una vez definido el proceso, voy a poner el ejemplo de desalinización. Una vez definido el proceso, cómo va a operar, uno identifica qué roles van a formar parte del proceso y qué funciones van a ejecutar esos perfiles, esos roles. Operador base de terreno, operador de sala de control, jefe de turno, etc. Se identifican qué funciones van a realizar y estas funciones se estandarizan. ¿Cómo se ejecutarían correctamente? ¿Cuáles son el paso a paso? ¿Qué conocimientos se requieren? ¿Cuáles son los equipos y herramientas que van a operar? Esa información, Rafael, ¿sí? te interrumpo brevemente porque se está escuchando un poco cortado y un poco como bombado. No sé si puedes acercarte al micrófono un poquito más, pues se escucha como dentro de una burbuja. Y ahí, ¿cómo se escucha ahí? ¿Ustedes me dicen? ¿Se escucha Ahí está un mejor? poquito más fuerte, a ver, sí. Claro. Muchas gracias. Bueno, como les decía, en la estrategia sectorial de capital humano, tenemos que identificar
cuáles son las funciones que van a ejecutar los trabajadores en una planta desaladora. ¿Qué funciones se requieren para poder desde ahí poder orientar orientativo, laboral, interprofesional hacia estos requerimientos? Es decir, poder intervenir el currículum, poder entregar claridad de cuál es el equipamiento que se requiere, por ejemplo. En ese sentido, esta herramienta, marco de cualificaciones, juega un rol vital, porque nos permite, definiendo estos perfiles, dar la señal ética al mundo de la formación técnica. Si van a preparar personas para trabajar en procesos de desalinización, ya sean operadores o mantenedores, estas son las competencias que requerimos. ¿Cómo opera este proceso? Para que se hagan una idea, uno mapea el proceso productivo, mapea cuáles son las etapas del proceso, e identifica los roles que van a formar parte de cada proceso y qué funciones ejecutan, como yo les decía. Luego estandarizamos esas funciones, de acuerdo a cómo se ejecutan correctamente, y luego las ubicamos en niveles de complejidad para generar una ruta de aprendizaje. Esos niveles vienen dados por esta herramienta que les menciono, marco de cualificaciones, y que es del Ministerio de Educación. Es decir, en Chile tenemos esta estrategia de mejoramiento de la función técnica profesional que es poblar sectorialmente. Es decir, aquí, por ejemplo, hay un desafío interesante para la Asociación Gremial de Desaladores, ¿verdad? Tener su propio poblamiento para ir enfrentando los desafíos de desarrollo de capital humano. Esta herramienta ha sido ya poblada por distintos sectores en Chile, como nuestro camino: minería, logística, turismo, administración y comercio, entre otros. En el caso de minería, y entrando en minería, llevamos servicio para poblar la cadena de valor principal del sector, desde exploración y sondaje hasta, por ejemplo, procesos de mantenimiento, pasando por extracción raso, subterránea, plantas de hidrometalurgia, plantas concentradoras, mantenimiento mecánico, eléctrico, instrumentista, entre otros. Pero estos instrumentos también es importante mencionar que van variando, porque las tecnologías van cambiando, porque la organización del trabajo va cambiando. Y en ese contexto, hace poco, recientemente, incorporamos el proceso de desalinización dentro de nuestro marco de cualificaciones, dentro de nuestro instrumento orientado a trabajar con los liceos técnicos, con los centros de formación técnica, con los institutos profesionales. ¿Por qué incorporamos desalinización? Algo de contexto ya se ha mencionado. La parte que había impulsado el uso del agua de mar en sus procesos ya hace bastante tiempo. En 2006 se crea la primera desaladora minera en Chile, BHP. Hoy día, un tercio del agua que ocupamos proviene de la desalinización. Otro ejemplo, en Antofagasta tenemos 13 plantas identificadas, de ellas 6 corresponden a la minería, entre ellas de Minera Escondida, que fue mencionada anteriormente. Y a su vez, existen proyecciones para el 2024 de incrementar de 6.500 litros por segundo de agua desalada utilizada en el sector, pasar a 8.000, 25 a 10.000. Es decir, esto nos invita a pensar cómo vamos a generar nuestras estrategias de poblamiento dotacional para estos procesos. En ese sentido, lo que hemos hecho es revisar o constituir una mesa de trabajo en donde levantamos cuál es la ruta para operadores de desalinización, de plantas desaladoras. En esta mesa participaron más de 20 especialistas de diversas organizaciones, entre ellas les voy a mostrar diversas mineras, como pueden ver acá: Pelambre, BHP, Centinela, Delco, Centro de Evaluación y Certificación, Agua de Antofagasta, Proequipo, y participó también representantes de Chile Valora. Y aquí, sin ánimo de mucho de lo que la parte más técnica de la desalinización,
Y mencionarles que en Chile tenemos un catálogo nacional de competencias laborales que nos permite empujar procesos de certificación de competencias, por ejemplo, a través de uso de beneficios como CENSE del Ministerio del Trabajo, uso de franquicia tributaria. Es decir, uno puede tener instrumentos del servicio del desarrollo de capital humano. Chile Valora participó también en estas mesas y todo lo que hemos elaborado ha sido llevado a este catálogo nacional. Aquí hay ejemplos de las empresas que trabajaron. Vuelvo un poquito, pues se hace muy rápido. Pelambre, Centinela, TEC, CEIM. Esto representa un poquito al mundo de la formación, al mundo del trabajo y también al mundo del Estado. Es decir, una lógica de trabajo en red muy importante para la implementación de estos sistemas. Como resultado de este proceso, generamos una ruta de aprendizaje que va desde operador vice en procesos de desalinización, que tiene que ver con la operación de equipos y sistemas en terreno, la visión de reactivos, por ejemplo, en el proceso, operación en terreno ya de los sistemas y equipos por parte de un operador más avesado. También se definieron competencias para sala de control y también para jefe de turno. Todo este material está hoy día disponible en nuestro catálogo nacional de competencias. Es decir, una empresa que quiera trabajar en su poblamiento dotacional tiene instrumentos a nivel nacional y puede usar instrumentos orientados a la certificación de competencias, brindados por el Ministerio de Educación, por el Ministerio del Trabajo. Esto hay que revisarlo a la luz de los requerimientos que va teniendo este proceso, de manera de poder actualizar las competencias, complementarlas. Por ejemplo, si se incorpora otro tipo de energía renovable en el proceso, de qué manera es importante desarrollar capacidades también de los equipos que van a trabajar. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de estrategias? Esto nos permite realizar una formación técnica profesional mucho más equilibrada, de credenciales, los tipos de también. Imagínense que distintas instituciones forman este capital humano, desde liceos técnicos profesionales, liceos que tienen 2 años de especialización, recuerden, luego tenemos centros de formación técnica, institutos profesionales. La idea es que una persona se le pueda reconocer sus aprendizajes previos, pueda tener una trayectoria clara, y cada una de estas instituciones además tenga claro qué es lo que se espera que forme. ¿Se fijan? Distintos beneficios. También la formación continua, a través de la capacitación. Lo importante es poder dar una señal clara de cuáles son las competencias y capacidades que se requieren para el capital humano que se incorpore a estos procesos. En el caso de las empresas, tiene un montón de beneficios. Permite el desarrollo de estrategias de gestión temprana de talento, por ejemplo, vinculándose tempranamente con liceos técnicos de sus zonas de influencia, para que ajusten, ¿verdad?, parte de su malla curricular y con eso traer gente con curvas de aprendizaje más cortas y por ende con una empleabilidad más rica. Se pueden hacer estrategias de formación continua, se puede trabajar vínculo formativo laboral tremendo, si pensamos también en incorporar, por ejemplo, el vínculo con las universidades, que hemos visto que es interesante en esta jornada, y por supuesto un trabajo con las comunidades. En ese sentido, decirles que este material está disponible, está al servicio del desarrollo de capital humano de estos procesos, y puede ser complementado y mejorado permanentemente. Bueno. Ay, te interrumpo nomás para decirte que ya estamos sobre la hora, así que, mira, agradecerles por esta instancia y bueno, disponible para profundizar en aquello que está aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Justo te interrumpí en tu última nómina, te agradezco mucho. Efectivamente, ya llegamos al final del taller, nos excedimos 5 minutos, ya hay personas que se están retirando, pero bueno, igual vamos a conversar unos minutitos más sobre las preguntas que están en el chat por si alguno se quiere quedar.
Sí, importante, yo lo puse en el chat, pero como no sé si lo pueden ver, lo voy a compartir en la pantalla. Los resultados de este taller, o más bien la información que se ha presentado, lo vamos a enviar a los correos que registraron en el registro del taller. Les vamos a enviar la información, les vamos a invitar cuáles son los siguientes pasos, los vamos a invitar a participar, como al principio Iván estuvo comentándoles qué es una PL y cómo los necesitamos y qué tan importante es que estén todos los actores participando. Entonces ahí pueden escanear el QR o tienen el link, pero ese link lo vamos a enviar también a los correos con la encuesta con la que estamos usando para levantar información del sector, para poder hacer este diagnóstico que después va a dar lugar a la APL. De los APLs, aclarar que la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que antes era el Consejo de Producción Limpia, desarrolla APLs desde 1999 y en verdad hay más de 200 APLs desarrollados. Lo que pasa es que activos son menos y los 30 y tantos que nombró Iván al comienzo son APLs de los cuales hay información en la página web de la agencia, ya con indicadores, con las acciones, con cuántas empresas están suscritas, entonces uno puede ver en detalle para esos 30, pero son más de 200 los que se han desarrollado. Entonces, que sean 201, que este sea uno más y uno exitoso. Por aquí algunas preguntas se han respondido en el chat, pero no sé si ahí invito a Claudio o a Ringo o incluso también a Rafael a ver otras de las preguntas que siguen abiertas y que quieran responder a micrófono abierto. Por ahí preguntaban sobre bonos de carbono, si se han estudiado la generación de bonos de carbono asociados a la producción en Chile. Por ahí, Domingo, si tú puedes hacer algún comentario al respecto, mencionando que en África sí hay casos. No tengo experiencia en que se hayan asociado directamente bonos de carbono a consumo de desaladoras en general. Esto yo no tengo experiencia. Lo que sí quería comentaros, y es interesante, es que dentro de la IDA estamos desarrollando una idea que se llama Water Positive, que es una empresa será Water Positive si genera más agua que la que consume, y lo que queremos hacer es replicar el mercado de bonos de carbono con agua, es decir, que una empresa que sea negativa pueda comprar a un bajo precio metro cúbico producción de agua virtual de desaladores para compensar su huella hídrica. Es un tema muy interesante del que iréis oyendo hablar en los próximos meses, pero quería mencionarlo. Pero desgraciadamente no tengo respuesta para la pregunta de los bonos de carbono. No tengo experiencia de que se haya hecho directamente aplicado a desalación. Muchas gracias, Domingo. Ahí, Claudio, no sé si has contestado, preguntaban sobre las descargas de cuentas. Sí, mira, dos aspectos generales que vi de la consulta. Una, el tema de la captación, si eso también puede generar un impacto. Podría eventualmente, pero ya los avances de la industria hacen que esto prácticamente se lleve al mínimo. A ver, el tema de la captación es siempre, más allá de los efectos ambientales o ecológicos, es también una preocupación propia de la misma industria, porque conforme succionas más organismos o materia orgánica o debris en general, eso atrae problemas desde el punto de vista operativo para el filtrado y todo ese tipo de cosas. Lo que se ha hecho desde el punto de vista biológico, bueno, y tecnológico también, primero es, en Chile esto suele ser un desafío, ¿no? Porque tenemos uno de los mares más productivos del mundo, sino el más productivo del mundo, y eso trae problemas desde el punto de vista operativo. Lo que se hace, o sea, lo que se debe hacer es siempre intentar primero evadir la capa fótica, o donde la penetración de la luz favorece más la, eh, la concentración de microalgas y de organismos que al final son la base y el sustento del plancton, donde también son parte crustáceos, tapas larvarias de peces, etc. Entonces, tener una buena profundidad para evadir eso. Y segundo, hay una serie de modelos y de cálculos que se hacen para diseñar una captación que, en base al volumen y al caudal de entrada, permita que organismos, inclusive en etapa larvaria,
de muchos de estos peces, crustáceos, tenga la posibilidad de escapar de esta succión. Y lo otro que se suele preguntar mucho acerca de los otros componentes que pueda tener la salmuera de los procesos industriales, ¿no? Nosotros hemos hecho investigaciones, inclusive recientes, en diferentes organismos y en situación de laboratorio, hemos hecho incrementos de salinidad utilizando sales naturales de mar, comparando con incrementos de salinidad conseguidos con salmuera de plantas desaladoras. Y hemos encontrado de que las respuestas biológicas de estrés, es decir, cuando pasamos ciertos umbrales que puedan inducir un efecto negativo, que en Chile suele ser muy poco frecuente o casi no ocurre, cuando llegamos a estos niveles de salinidad, el efecto negativo, y esto lo hemos evidenciado a través de estas respuestas específicas que podemos encontrar a nivel celular y a nivel fisiológico, hemos demostrado de que los efectos negativos que pueda tener la salmuera están principalmente relacionados al exceso de sales y no a otros componentes que pueda tener la salmuera. Así que eso está pasando a convertirse un poco en un mito de que otros aditivos que pueda tener la salmuera en el proceso de industrial pueda tener un efecto también aditivo, sinérgico, negativo sobre los organismos marinos. Creo que esos son los aspectos más relevantes. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, eran los dos temas que más se consultaban. Que ya en pantalla pueden ver, como les decía, el link de la encuesta, que es el código QR que está ahí, y además agregué el correo de Anaís de Acades por si quieren ponerse en contacto con Acades, y Iván, quien presentó al principio y que está a cargo de la universidad con este desarrollo y quien está realizando las visitas a terreno. Entonces, transmitirles que siéntanse libres para escribirnos, para preguntarnos cómo pueden participar, cualquier información que quieran tener adicional, y nada, motivarse a ser parte del proceso. Rafael, Joana, no sé si quieren despedirse, ya damos por finalizado el taller. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a Iván, Claudio, Rafael y Domingo por las valiosas exposiciones. Creemos que son un aliciente para continuar y focalizar nuestro acuerdo de producción limpia en etapa temprana. Muchas gracias también a todos los participantes. Contamos con más de 130 conectados y ahora aún alrededor de 91, y por lo tanto visualizamos el interés que está detrás. Por lo tanto, seguiremos avanzando de manera coordinada con ACADES para poder ir presentando y cumpliendo con las etapas en relación a nuestro acuerdo de producción limpia. Por mi parte, que tengan un excelente día. Rafael, por favor. Carolina, parece que Rafael no está sí, tuvo algún problema. con él. Por eso, damos por cerrado entonces. Les agradecemos todos, en especial a los expositores. Mucha información interesante. Muchas gracias a todos por su tiempo y lo mismo, que tengan todos un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos y a todas.